Bienvenidos a Economía en Breve. Esta semana, lo más relevante del acontecer económico fue el acuerdo alcanzado entre los demócratas y los republicanos para aprobar el aumento al techo de deuda del gobierno federal en Estados Unidos, que luego fue convertido en ley este sábado por el presidente Biden. Con esto se conjura la amenaza de un incumplimiento catastrófico para los mercados y la economía. Nuevamente caminamos al borde del desastre financiero que se evitó en el último momento como si fuera una película de acción, eliminándose el techo de deuda por 2 años, y aunque se establecen restricciones al gasto público, que habrá que ver con más atención, ya cuando estén los detalles, el gobierno federal retomará con entusiasmo, diría yo, la emisión de bonos del Tesoro. En un entorno en el que la liquidez se está reduciendo por el cambio de ciclo monetario global y el apretamiento cuantitativo de los bancos centrales, y con el jugador más grande del mercado saliendo con hambre a conseguir recursos, aumentará fuerte la presión para que otros jugadores como corporativos y mercados emergentes puedan acceder a los recursos que necesitan, lo que muy probablemente aumentará los premios por riesgo y las tasas de interés en los diferentes instrumentos y generará presión en los mercados financieros. En esta gráfica pueden ver la trayectoria de la deuda bruta del gobierno de Estados Unidos y cómo seguirá creciendo en estos años. Habrá que ver qué tanto sufrimiento causará en los mercados la mayor escasez de financiamiento, que consecuentemente será a costos mayores. También en Estados Unidos se publicó el reporte de empleo del mes de mayo, nuevamente con resultados sorprendentes. La tasa de desempleo, que pueden ver aquí, rebotó a 3.7%, quedando por arriba del 3.5% que se esperaba, pero sigue siendo una tasa muy baja. La principal sorpresa vino en las nóminas no agrícolas, que aumentaron en 339,000, muy por arriba de las 190,000 que se anticipaban y que en la gráfica se ilustran con la flecha. Este fuerte resultado aumenta considerablemente la presión para que la Reserva Federal vuelva a aumentar su tasa de interés de referencia en su próxima reunión del 13 y 14 de junio, recordando que la inflación del gasto del consumidor repuntó de forma inesperada en el mes de abril. Por otro lado, el índice manufacturero del Institute of Supply Management, ISM, se redujo de forma sorpresiva en mayo y quedó nuevamente en terreno de contracción, como puede verse en esta gráfica, sumando ya 7 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, lo que quiere decir que se está contrayendo, lanzando una señal de debilidad próxima en la economía de este país. Me llamó la atención esta noticia que se refiere a las cadenas comerciales como Macy's y Costco, que están señalando que los consumidores están dejando de presentarse y cambiando sus compras, por ejemplo, dejando de comprar cortes de carne para llevarse pollo y puerco que son más baratos, como ocurrió en recesiones anteriores. Ya veremos si este tipo de noticias son solo inusuales o comienzan a reflejar un cambio en el ritmo de esta economía. Por cierto, si este programa te gusta, dale like y compártelo y dale clic a suscribirte en YouTube, y si el programa te sirve, suscríbete a nuestro servicio en economiaenbreve.com para que tengas de forma oportuna y dinámica la opinión experimentada y 100% independiente de tu seguro servidor y amigo, servicio que incluye beneficios adicionales al programa. Pasando a México, las finanzas públicas de abril presentaron un tono diferente respecto al observado en marzo, ya que por el lado de los ingresos hubo una recuperación fuerte en la recaudación por ISR, que por cierto resulta algo curiosa, y en el IEPS de gasolinas y diésel, que el año pasado era un subsidio para evitar incrementos en los precios y este año se está recuperando la normalidad. Los ingresos totales en el acumulado del año muestran una tasa negativa, como vemos aquí. Por el lado del gasto se está manteniendo el control en la parte programable, especialmente del gasto corriente, como vemos en esta lámina, mientras que el costo financiero se ha incrementado fuertemente por el aumento en las tasas de interés en México y en el extranjero. El balance público y el balance primario se encuentran en niveles adecuados, vamos a ponerlo así. La deuda pública bruta lleva ya un aumento de 541,000 millones de pesos en lo que va del año, equivalente a 83,000 millones de dólares. En esta gráfica podemos ver la evolución de la deuda en millones de pesos, que lleva ya un incremento de 3.8 millones de millones en lo que va del sexenio, alcanzando los 14.8 millones de pesos en abril. En dólares, la deuda llegó a 816,000 millones, con un crecimiento de 256,000 millones en lo que va del sexenio. Si dividimos la deuda entre el número de personas ocupadas, entonces tenemos que la deuda por persona ocupada llegó a 426,000 pesos, un aumento de 83,000 pesos en el sexenio. Banco de México publicó los resultados de su encuesta de expectativas entre los analistas del sector privado, que pueden ver aquí en este cuadro resumen. En general hubo una mejoría en los pronósticos del promedio del mercado para el 2023, que diría se explica
porque los datos conocidos en el primer trimestre fueron mejores a lo previsto y los analistas están ajustando en consecuencia. El crecimiento del PIB se revisó a 2.05%, que se ubica ya cercano al potencial restringido, diría, que tiene el país en la actualidad. Para la inflación, los pronósticos se redujeron de forma modesta a 5% para la general y 5.46% para la subyacente. Diría que para que Banco de México pueda comenzar a reducir su tasa de referencia, una de las condiciones a cumplirse sería tener niveles de inflación por debajo del 5%, lo que no se ve ocurriendo este año. No obstante, el promedio del mercado para la tasa de referencia del cierre del año sí contempla una reducción a 10.97%. Para el tipo de cambio al cierre del año se presenta una nueva revisión a la baja a un nivel de 18.91 pesos por dólar, respondiendo a la reciente y sorpresiva apreciación de la moneda. Para el crecimiento en los asegurados en el IMSS se observa un incremento importante a 598,000, pero las cifras más recientes han estado por debajo de lo usual. Para el crecimiento del PIB en Estados Unidos, el promedio anticipa 1.11% en el presente año. Banco de México también publicó su informe trimestral, que contiene una lectura muy completa de la marcha de la economía y la revisión de su escenario de pronósticos como la pieza más relevante. Como ven en esta lámina extraída del informe, el crecimiento del PIB pronosticado por Banxico se incrementa de forma bastante importante, de 1.6% en el informe anterior a 2.3%. Para el 2024 el cambio en el pronóstico se reduce de 1.8 a 1.6%. Estos cambios me parece que reflejan lo mismo que ven los analistas del sector privado, un primer trimestre mejor a lo que se anticipaba, y están corrigiendo en consecuencia. Para su pronóstico de inflación, que es muy relevante para las decisiones de política monetaria, ya que es la, entre comillas, vara de medir contra la que se compara la evolución observada de los precios, Banxico presenta cambios marginales, como ven en este cuadro. Banco de México también publicó las minutas de la última decisión de política monetaria, en la que dejaron la tasa de interés de referencia sin cambio para hacer una pausa que estaba bastante telegrafiada. Me queda la impresión que los miembros de la Junta están confortables con la postura actual, pensando que pueden mantener el nivel actual por un buen tiempo hasta que la inflación dé claras señales de estar bajo control. Me llama la atención que no hay referencias importantes a la conducción de la política monetaria de la Reserva Federal en los posicionamientos de los miembros, como si consideraran que ya la Fed terminó su ciclo de alza y ya no fuera un tema relevante. Pero si la Fed sigue con sus incrementos, veo muy difícil que Banxico pueda aislarse sin mover su tasa. También me llamó la atención un comentario de uno de los miembros que decía que el nivel alcanzado por la tasa de interés es históricamente restrictivo, tanto en términos nominales como reales. Me parece que este desafortunado comentario debe ser de uno de los miembros jóvenes de la Junta, que no le tocó vivir los momentos en los que se batalló de verdad para controlar la inflación, sobre todo a finales de los 90, cuando la tasa de interés real estuvo varias veces por arriba del nivel actual, como vemos aquí. Seguro que se refería al periodo desde el que existe un objetivo de inflación, este régimen monetario, pero nunca se nos debe olvidar que bajar la inflación de doble dígito a niveles cercanos al 4% llevó más de una década de disciplina monetaria. También en la semana se publicaron las cifras de la actividad bancaria, con una mejoría en el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado en sus tres principales componentes, como vemos aquí. El crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial ha sido el más lento, básicamente estancado en el último año, como vemos en las barritas naranjas, pero repuntando un poco en los últimos 2 meses. El financiamiento a la vivienda se ha mantenido creciendo de forma bastante pareja, como vemos aquí en la línea oscura, mientras que el crédito al consumo en la línea clara se ha recuperado notablemente en el último año y medio. Al interior del crédito al consumo, tanto tarjeta de crédito, crédito de nómina, créditos personales e incluso el crédito automotriz han venido repuntando en lo que va del año, como vemos aquí. La excepción está dada por el crédito para la compra de bienes durables diferentes de automóviles, que, como vemos en esta gráfica, se ha estancado en los últimos meses. El INEGI también publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del mes de abril, con una tasa de desocupación estable en 2.8%, tomando las cifras desestacionalizadas. El número de personas desocupadas aumentó de forma importante en 260,000 personas para llegar a 2.11 millones, como vemos en esta gráfica.
Las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en México sumaron cerca de $5,000 millones en el mes de abril, aumentando respecto a abril del año pasado, pero ya no en los niveles récord de meses anteriores. El monto promedio de las remesas se redujo respecto a los niveles que venía presentando en el último año, alcanzando $380 por envío. El IMEF publicó los resultados de su indicador que representa una señal adelantada de los cambios en la actividad económica. En esta ocasión se caracterizó su desempeño mencionando que se confirma un menor dinamismo, ya que el indicador manufacturero se ubicó por debajo de los 50 puntos, es decir, apenas en terreno de contracción, y el indicador no manufacturero bajó por segundo mes consecutivo, aunque todavía sigue por arriba de los 50 puntos. También en la semana el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano iniciar el procedimiento de consultas en el tema de las importaciones de maíz. Esta es una de las fricciones que se han generado entre la administración de AMLO y la de Biden, y diría que no es la más importante, pero me parece que representa una señal de atención por parte del gobierno de Estados Unidos. En el entorno político, este domingo 4 de junio se están realizando las elecciones en los estados de Coahuila y México, que son las últimas antes de las elecciones presidenciales del próximo año y que darán mucha información importante. Desde luego el resultado será muy valioso para ver si Morena logra seguir cosechando gobernaturas utilizando los recursos que utiliza o si hay un voto de castigo que es natural al ejercicio del poder. Me parece que lo más importante a observar es la participación en la elección. Si hay una participación elevada, podríamos pensar que se debe al voto de castigo y una mayor relevancia de la oposición a Morena. Si por el contrario hay un alto abstencionismo, podría ser señal de decepción en los electores que no ven alternativas viables. También habrá que ver si hay triunfos de la oposición, cuál será la reacción de Morena y de López Obrador, que nunca han reconocido una derrota, pero estando en el poder esto puede ser muy alarmante. Ya estaremos comentando estos temas más adelante. Terminó el mes de mayo, que resultó de contrastes para los mercados accionarios, como ven aquí en la penúltima columna de nuestro cuadro de rendimientos. La bolsa en México perdió 4.3%, bastante en línea con las pérdidas de los índices DJI en Estados Unidos, los índices de Canadá, Reino Unido y Francia, y en menor medida el índice de Alemania. En contraste, los índices Nasdaq, el de Japón y de Brasil registraron ganancias importantes. En la semana que terminó, la bolsa en México registró una pérdida de 1.5%, cerrando en 53.233 unidades. El tipo de cambio volvió a apreciarse, como vemos en nuestra gráfica usual, terminando en 17.56 pesos por dólar. Para la semana que inicia en México, habrá que estar atentos, desde luego, a los resultados de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. También tendremos las cifras de inversión fija bruta y del consumo privado del mercado interior, ambas del mes de abril, la confianza del consumidor del mes de mayo, la encuesta Citibanamex de expectativas, la inflación del mes de mayo y la producción industrial del mes de abril. En Estados Unidos no se tiene programada información relevante, aunque destacaría en esta ocasión las órdenes de las fábricas del mes de abril. Esta semana tenemos en la sección Adam Smith una reflexión que espero encuentren muy útil. Me sorprendió fuertemente que el presidente de Brasil, Lula da Silva, recibiera al dictador venezolano Nicolás Maduro en la cumbre de presidentes sudamericanos diciendo, entre otras cosas, que se ha querido imponer una narrativa sobre Venezuela de autoritarismo y antidemocracia y otras cosas, tratando de justificarlos, ¿no? Lo primero que pensé es que cómo es posible que el presidente de Brasil no quiera ver a los millones de personas que han tenido que abandonar Venezuela para escapar de la violencia y de la miseria que ha producido la dictadura que encabeza hoy Maduro, que de acuerdo con cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados son más de 5.6 millones, de la misma forma que no quiso ver al presidente ucraniano Vladimir Zelensky en la reunión del Grupo de los 7, actuando de forma hasta infantil. Después me di cuenta que justamente es un tema de narrativa, de la narrativa que Lula quiere instalar en Brasil y en el mundo y que viene de la llamada epistemología del sur. De forma muy resumida, a la manera de ChatGPT, la epistemología del sur critica y cuestiona la dominación del conocimiento producido desde las perspectivas y los intereses de los países desarrollados y hegemónicos. Sostiene
que el conocimiento no es universal ni neutral, sino que está influenciado por las relaciones de poder y las condiciones sociales, políticas y culturales en las que se produce. Argumenta que la producción del conocimiento no debe estar dominada únicamente por los estándares y las teorías provenientes del norte global, sino que debe incluir y valorar los saberes y experiencias de las comunidades y los pueblos del sur global. Entiendo que a muchas personas les puede sonar muy atractivo este planteamiento, pero es una trampa por la forma en que justamente construye una narrativa que es una ilusión a conveniencia de estos grupos. Y lo explico con dos reflexiones. Primero, lo que llaman conocimiento de los países desarrollados y hegemónicos no lo han desarrollado los países que ahora son desarrollados y hegemónicos. Más bien, estos países son desarrollados y hegemónicos porque han tomado el conocimiento útil que se ha producido en diferentes tiempos y latitudes en varias partes del mundo. Segundo, les comparto un conocimiento útil de carácter universal. Si quieres cosechar mangos, tienes que sembrar semillas de mango. ¿Qué tiene que ver las relaciones de poder o las condiciones políticas o sociales con este hecho? En fin, podría tardarme mucho con este tema, pero no es la idea del programa. Lo que sí me gustaría que notaran es que existe esta guerra cultural e ideológica en diferentes grupos y personas alrededor del mundo, y como ciudadanos libres y pensantes debemos estar atentos, porque es mucho más fácil construir una narrativa que construir la prosperidad de un país. Habría que proponer, y tal vez pueda dar algunas ideas, una epistemología de la prosperidad para mejorar la realidad de los países de forma auténtica y no solo de forma narrativa. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa directamente en YouTube y que me envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que pueden ver aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página que pueden ver aquí para suscribirse al programa y estar bien informados sobre la marcha de la economía, que hoy día es más importante que nunca. Con esto terminamos este programa número 317. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.